Las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Las tropas francesas se portaron con valentía en el combate, pero su jefe con torpeza. Estas fueron las palabras del general Ignacio Zaragoza al secretario de Guerra de México, Miguel Blanco Musquiz, después de la victoria en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. Y la verdad es que es quizás la única vez que las armas nacionales se han cubierto de gloria. Los mexicanos estamos más acostumbrados a las derrotas valerosas que a las victorias gloriosas. Bien, esta batalla es sumamente importante atendiendo a los planos en que se quiera ver. En el plano político internacional fue fundamental porque permitió, en primer lugar, darle al mundo la imagen de que México no era un país inerme, que podía resistir perfectamente bien y resistir un ataque que en este caso era oficialmente movido por un asunto únicamente pecuniario. Es también importante del plano político interno porque permitió darle un hálito y un aliento de confianza a los mexicanos de que sí era posible derrotar al invasor, aunque desde otro punto de vista muy distinto, militarmente hablando, la batalla del 5 de mayo únicamente fue una especie de contención temporal para la invasión francesa. Cumplió el objetivo que se había fijado el general Zaragoza, de darle tiempo al gobierno mexicano para que armase un ejército que pudiese defenderlo, pero sin embargo la batalla demostró que la teoría mexicana de la guerra de posiciones, de fortificaciones, resultaría a la larga inútil porque al año siguiente los franceses regresarían y derrotarían al ejército mexicano. La intervención militar francesa empezó en 1861 como consecuencia de la decisión del gobierno de Benito Juárez de suspender los pagos de la deuda externa del país. En un principio llegó a México un contingente de los gobiernos de España, la Gran Bretaña y Francia para exigir el pago. Los gobiernos español y británico aceptaron una propuesta del gobierno mexicano, pero el francés la rechazó a pesar de tener la deuda más pequeña de los tres países. El contingente francés decidió avanzar para obligar al régimen de Juárez a realizar un pago inmediato. El gobierno francés de Napoleón III buscaba crear un nuevo imperio colonial y estaba aprovechando que Estados Unidos se encontraba en una guerra civil, la Guerra de Secesión, desde el año de 1861. Esto impedía a la Unión Americana intervenir para evitar que una potencia colonial europea extendiera su influencia en México, un país que Washington consideraba como parte de su zona de influencia. Tras sufrir una derrota previa el 16 de abril en las cumbres de Acutzingo, en los límites entre el estado de Puebla y el de Veracruz, las tropas francesas continuaron avanzando. Llegaron de hecho a las afueras de la ciudad de Puebla el 5 de mayo de 1862. El contingente francés estaba compuesto de 6.048 soldados al mando de Charles Ferdinand Latry, el conde de Lorenzés. Las tropas mexicanas estaban compuestas de 5.000 efectivos, pero no solamente soldados, muchos de ellos eran milicianos o civiles armados. Había una ventaja, sin embargo, táctica para las fuerzas mexicanas. Tenían la posesión de dos fuertes, el de Guadalupe y Loreto, desde el cual tenían dos posiciones fortificadas fáciles de defender. Después de la victoria del 5 de mayo fue imposible para el general Zaragoza inclusive salir a perseguir a los franceses. Estaba estratégicamente en aptitud de hacerlo porque había vencido, los otros estaban en plena retirada, pero sin embargo la carencia de elementos humanos para empezar, tropas disciplinadas que no tenía, su ejército estaba formado fundamentalmente por hombres levados, es decir, obligados a combatir, la carencia de armas, de uniformes, de zapatos, en fin, de recursos financieros suficientes para alimentar al ejército, hacía imposible que se moviera. Esto impidió totalmente que el general Zaragoza pudiese avanzar. Lo hará hasta meses más adelante y será derrotado en las cumbres, en Acutzingo y en el Cerro del Borrego. Pero en ese momento resultaba materialmente imposible salir. No había con qué.
En vez de rodear los fuertes y avanzar a la ciudad de Puebla, las tropas francesas trataron de tomarlos. El ataque francés fue repelido por la artillería y la infantería mexicanas. Finalmente, las tropas francesas se vieron obligadas a replegarse, siendo perseguidas por un tiempo por los soldados mexicanos que finalmente las dejaron ir. La victoria mexicana fue clara, pero no destruyó al ejército francés. De los 6.048 integrantes del contingente, murieron 476 y 345 quedaron heridos. Las tropas mexicanas sufrieron 83 muertos y 131 heridos, además de 12 desaparecidos. Efectivamente, el triunfo en este caso es un triunfo de alguna manera pírrico, militarmente hablando. Políticamente es importante, internacionalmente es valioso, pero de alguna manera tenemos los mexicanos de hoy un ejemplo importante, que es el presidente Juárez y el general Zaragoza. Juárez, para poder vencer en esta batalla, tuvo que enfrentar incluso la oposición de su Congreso, formado por hombres de su propio partido, que pedían a gritos su renuncia y dilataron casi hasta la víspera para darle las facultades extraordinarias que el presidente requería para hacer frente a la invasión. Y por otra parte, el presidente confió en un general joven, de 33 años de edad, que no tenía mayor experiencia bélica que uno que otro combate en la Guerra de Reforma, y sin embargo fue el hombre que tuvo fe en el triunfo, a pesar de su situación personal anímica bastante demacrada en realidad, por la muerte de su esposa un par de meses antes, pero que fue un hombre que impuso disciplina, que impuso orden y sobre todo tuvo fe en la victoria. En la víspera de la batalla, en la mañana tempranito, cuando salió el sol, dio un parte de guerra a todas sus tropas que es estremecedor. Les dijo: soldados, veo en vuestra frente la victoria. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo adivinaba? Solamente se debe a un hombre que estaba en ese momento providencialmente conectado con la historia que iba ese día a escribir. El general mexicano Ignacio Zaragoza se mostró tranquilo e inteligente a todo lo largo de la batalla. En el campo se distinguió Porfirio Díaz al mando de un contingente de tropas de Oaxaca. Al final del día, las tropas mexicanas habían logrado una victoria importante y quizás única en la historia del país ante un ejército extranjero. Pero si las armas nacionales se cubrieron de gloria el 5 de mayo de 1862, la verdad es que el sabor de la victoria duró poco, muy poco tiempo. Es verdad que el ejército francés tuvo que replegarse, pero no pudo ser hostigado ni expulsado del país por las tropas juaristas. De hecho, el propio general Ignacio Zaragoza falleció el 8 de septiembre de 1862, apenas 5 meses después de su victoria en Puebla, como producto de una fiebre tifoidea. El general Zaragoza tenía en ese momento apenas 33 años de edad. 5 años después del 5 de mayo. 5 años después es la retirada y influyen varios factores. En primer lugar, la propia presión de la Asamblea Legislativa francesa, que criticaba ya abiertamente a Napoleón III, un monarca que estaba ya de alguna manera en declive. Por otra parte, había terminado la Guerra Civil de los Estados Unidos y las tropas norteamericanas se estaban acumulando y agolpando en la frontera mexicana, listas para intervenir, habiendo amenazado a Francia de que si no se retiraba, ellos entrarían para expulsarlos. Y por otra parte, indudablemente, los propios errores de Maximiliano de Habsburgo, que no supo armar un ejército nacional imperial, y, naturalmente también, la actitud denodada de muchos generales republicanos, como Mariano Escobedo, como Porfirio Díaz, que decidieron salir a hacer frente al invasor y poco a poco lo fueron echando hacia Veracruz. Las tropas francesas recibieron refuerzos de 30,000 soldados y para 1863 regresaron nuevamente a Puebla, ya bajo el mando de un nuevo comandante, Frédéric Forêt. Los franceses tomaron la ciudad de Puebla ya sin problemas en mayo, apenas un año después de su derrota, y para el 10 de junio capturaron sin resistencia la Ciudad de México. Francia mantuvo control sobre la mayor parte del territorio nacional durante varios años e impuso un gobierno a cargo de un emperador austriaco, Maximiliano de Habsburgo. Benito Juárez se convirtió en un presidente itinerante. La intervención francesa terminó en 1867 con el fusilamiento de Maximiliano, pero no porque las tropas republicanas del presidente Juárez la hubieran derrotado,
sino por el retiro de las tropas francesas. Yo creo que hay varias lecciones. Una de ellas es una política fundamental. La unidad nacional, en el caso del 5 de mayo, se consiguió a partir de la victoria. Antes no, la víspera es verdaderamente indignante a veces leer las propias crónicas del Congreso, que en esos días regateaba no solamente las facultades extraordinarias al presidente, sino el uso de un árbitro especial financiero para poder armar al ejército. Las facciones políticas peleadas entre sí, dispuestas cada una de ellas a obtener su propio triunfo parcial y temporal y muy mezquino partidista, impidieron que el ejército mexicano pudiera armarse con la anticipación suficiente. Tuvieron 2 meses para hacerlo y no lo hicieron. Creo que es una lección importantísima de que en los momentos de grave contienda, de grave peligro, se requiere la unidad nacional. Abandonar las ambiciones personales y de partido para un objetivo común cuando la patria sí lo requiere. Creo que fue la gran lección. El costo de la intervención había sido muy alto para Napoleón III, el emperador francés, quien se preparaba ya para una guerra con Prusia, la cual estallaría en 1870. Mientras tanto, la guerra de secesión de los Estados Unidos había concluido y Washington advertía que no estaba dispuesto a aceptar que continuara la presencia de un protectorado francés en su frontera sur. A siglo y medio de distancia, los mexicanos todavía podemos gozar del sabor del triunfo del 5 de mayo de 1862. Incluso en Estados Unidos hay mucha gente que piensa que el 5 de mayo es la gran fiesta nacional mexicana, el equivalente al 4 de julio en que los estadounidenses celebran la independencia de su país. La verdad, sin embargo, es que las lecciones para nosotros son muy distintas y son agridulces. Sí es verdad que demostramos que teníamos la capacidad para derrotar a un pequeño contingente militar extranjero de 6,000 efectivos, pero no tuvimos la capacidad de impedir que una potencia pudiera imponernos a un monarca extranjero durante varios años. Creo que las lecciones para los mexicanos son claras. No importa tener la capacidad de tener triunfos militares, de poder ganar algunas batallas, sino de construir un país fuerte, un país que no dependa de la deuda extranjera, un país que tenga una población realmente próspera, porque eso es lo que nos va a permitir preservar la soberanía nacional. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.